Hola jóvenes, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestras clases. El tema que nos toca hoy es el capítulo 2 de nuestro libro Líneas notables asociadas a los triángulos, ¿sí? Muy bien. Son conceptos básicos de triángulos. Si necesitamos alguna propiedad, yo lo pondré aquí en la pantalla para que ustedes puedan verlo. Muy bien, ejemplo número 1. ¿Qué líneas asociadas vemos aquí? En primer lugar, podemos ver una bisectriz. Ustedes saben que la bisectriz parte en dos ángulos iguales al ángulo. Esta es una bisectriz. Aquí también tengo una bisectriz. En este caso es bisectriz exterior, porque la bisectriz está fuera del triángulo, ¿no? El triángulo principal es ABC. Entonces, esta es bisectriz exterior y bisectriz interior, ¿no? Muy bien. Tenemos una propiedad acerca de las bisectrices. Miren esta propiedad. Dice que si yo tengo una bisectriz interior y una bisectriz exterior, yo puedo calcular, bueno, aquí debería ser X, yo puedo calcular X, es el ángulo en el cual se interceptan las dos bisectrices. Dice que ese ángulo es la mitad del ángulo, del tercer ángulo del triángulo en el que estamos trabajando, ¿no? Aplicando esa propiedad en este triángulo, ¿qué tendríamos? Primero, aquí la propiedad nos pide que los ángulos estén, miren, adentro, dentro de los picos. Así que tenemos que poner los ángulos que nos dan dentro de los picos. Por ser opuesto por el vértice, este angulito de aquí vale X. Este angulito por ser suplementarios, porque ¿qué es el suplemento de un ángulo? Es que suman 180 grados. ¿Cuánto le falta a 110 para llegar a 180? 70 grados. Ya tengo entonces todas las condiciones necesarias para poder aplicar esta condición o este teoremita en nuestro ejercicio. Apliquemos. Por la propiedad, ¿qué se va a cumplir? Se cumple que X, el ángulo formado por la intersección de las bisectrices, este angulito, es igual a la mitad del otro pico, ¿verdad? Por eso X es igual a 70 entre 2. De aquí, ¿cuánto vale X? X vale 35. ¿No? Recordemos siempre, una bisectriz interior es aquella que parte en dos ángulos iguales a un ángulo interior. Y una bisectriz exterior es aquel que parte en dos ángulos iguales a un ángulo exterior, ¿no? Muy bien, veamos un segundo ejemplo. Dice, calcula X si QR es igual a BR. QR es igual a BR. Entonces tengo que QR es igual a BR. En este triángulo se ha formado un triángulo isósceles, tienen dos lados iguales. Entonces, si es isósceles, ¿qué significa? Que esos ángulos también son iguales, ¿verdad? Sigamos trabajando, el objetivo es hallar X. Vamos aquí. ¿Cuánto valdrá este angulito? Te doy un truquito. Cuando tengas un triángulo rectángulo, siempre un ángulo va a valer 90 grados. Si tú conoces un ángulo, ¿cuánto valdrá el otro? Siempre va a ser 90 menos este ángulo. ¿Qué ángulo tenemos aquí? Alfa más alfa, 2 alfa. Entonces este ángulo de aquí va a valer, va a valer 90 menos 2 alfa. Ya recuérdate siempre, en todo triángulo rectángulo, la resta de estos dos ángulos, porque uno es 90 y el otro va a ser el otro ángulo. Ya tengo que ese ángulo vale 90 menos 2 alfa. Ahora, sigamos. En BNC, en este triángulo, ¿qué se va a cumplir? Se cumple que, bueno, ya sabemos que este simbolito significa 90 grados, se cumple que la suma de los tres ángulos, A más 90 o 90 más A más 90 menos 2, 90 más A más 90 menos 2 alfa, debe ser 180, porque es un ángulo, un triángulo. Ahora, de aquí tengo operando, tenemos que 90 más 90 es 180, más A menos 2 alfa es igual a 180. De aquí puedo sacar el valor de 2 alfa, que es igual a A, ¿sí? Muy bien, eso tengámoslo presente por un lado. Vamos por el otro lado. En ACR, ¿qué se cumple en ese triángulo? Lo mismo que la suma de dos ángulos internos, alfa y 90 menos 2 alfa, nos da un ángulo externo, ¿verdad? Estos dos ángulos internos nos da un ángulo externo. El ángulo externo X es igual a alfa más 90 menos 2 alfa. Ahora, de aquí tengo que X fácilmente es igual a 90 menos alfa. Ahora, BQR, en este triangulito, ¿qué se va a cumplir? Se cumple que la suma de estos dos lados, 2A
más x debe ser 180. Ahora de aquí, pero 2a, ¿cuánto valía 2a? 2a, perdón, 2a valía 2 alfa. Entonces si pongo en vez de a 2 alfa, 2 por 2, 4 alfa, ¿verdad? X, ¿cuánto vale? X vale 90 menos alfa. Reemplazo su valor aquí, 90 menos alfa, y eso es igual a 180. De aquí tengo que alfa vale 30, ¿no? Ahora, quiero el valor de X en BQR. BQR, una vez más en el triángulo, ¿qué se cumplía? Que 2a más X es igual a 180, pero ya tengo el valor de A, que es 2 alfa. 2 por 2, 4 alfa. Bueno, este valor ya lo conocemos. Alfa es 30. En vez de alfa coloco 30. Entonces, ¿cuánto vale X? Despejando, X vale 60. Muy bien. Un ejemplo. Otro ejemplo. Dice, calcula el suplemento de alfa. ¿Qué es el suplemento? El suplemento es 180 menos alfa. ¿Cuánto le falta al ángulo? Su suplemento, los ángulos suplementarios deben sumar 180. Entonces, si yo le resto, alfa debe ser 180 menos alfa. Esa es la forma de expresar el suplemento. Recuerda que el complemento es con 90, el suplemento es con 180. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vemos aquí que este triángulo es isósceles, ¿verdad? Pero primero, 50 más alfa, la suma de dos ángulos internos, nos da un ángulo externo. Aquí tenemos el ángulo externo. Como este triángulo ABD es isósceles, este angulito también se pasa al otro lado. Son iguales por ser isósceles. Ahora, en ABD, en este triángulo, ¿qué se va a cumplir? Se cumple que la suma de los tres angulitos nos va a dar 180. Es decir, 50 más alfa más 50 más alfa debe ser 180. De aquí puedo sacar el valor de alfa fácilmente. ¿Cuánto será? Operamos alfa más alfa es 3 alfa, 50 más 50 es 100, pasa restando, entonces alfa será 80 tercios. ¿Me piden eso? No, me piden el suplemento de eso. Pero habíamos dicho que el suplemento es 180 menos alfa. Entonces restamos 180 menos alfa que hemos hallado es 80 tercios. ¿Cuánto sería el suplemento? 460 tercios. Ese sería el suplemento de lo que nos están pidiendo. Muy bien, veamos un ejemplo más. Dice, en un triángulo ABC se traza la bisectriz interior. ¿Recuerdan el concepto de bisectriz? Entonces ahora la bisectriz es interior, que resulta ser igual al lado AB. Si la medida del ángulo C es igual a 15 grados, calcule medida del ángulo ABF. A ver, graficamos, dice, el triángulo ABC. Ahí está mi triángulo, el triángulo ABC. Se traza la bisectriz interior BF. B. Si me dicen la bisectriz interior, tiene que empezar en B y dirigirse a F. Y como es bisectriz, tiene que partir en dos ángulos iguales, ¿no? Ahí está mi bisectriz interior, BF. Dice que este lado, esa bisectriz resulta ser igual al lado AB. Entonces, esos dos lados son iguales. La medida de C es 15 grados. Bueno, y así es bisectriz, estos ángulos se dividen en dos ángulos iguales. Le pongo XX. También nos dicen que el ángulo C vale 15 grados, ¿sí? Ahora, calcule la medida de ABF. ABF, me olvidé de poner la F aquí, pero aquí debe ser F. Entonces, ¿cómo puedo calcular? ¿Por qué me sale X más 15? La suma de dos ángulos internos es un ángulo externo. Entonces, X más 15 es este angulito externo. Como es isósceles, también el otro lado vale X más 15. Ya tengo una relación. Ahora, en ABF, recuerden que aquí debe ir una F, que tenemos ahí. La suma de los tres ángulos debe ser 180. X más 15 más X más 15 es igual a 180. De ahí ya puedo sacar el valor de X. X sumado 3 veces es 3X. 15 más 15 es 30, que está sumando, pasa al otro lado restando. Tengo 180 menos 30. De aquí, 3x es igual a 150 y x vale 50, lo que queríamos conseguir, ¿no? Muy bien, sigamos viendo más de triángulos. Dice aquí, calcula x. ¿Dónde está x? Aquí está x. Miren, noten que aquí tenemos una bisectriz interior, porque está dentro del ángulo interior. Aquí tengo otra bisectriz interior. Y aquí se juntan. El punto en el que se juntan se llama incentro. Y tenemos un teoremita para esto. Usamos la siguiente propiedad. Esta propiedad, miren.
Tengo dos bisectrices y se juntan en un solo punto. Dice que al usar esta propiedad, el valor de este ángulo, ojo, a nosotros x no está en ese lado, x está en otro lado en nuestro ejercicio, tengamos que tomarlo en cuenta. Aplicamos esta propiedad, pero para aplicar esta propiedad necesitamos este angulito, este ángulo de aquí. ¿Cómo lo podemos conseguir? Claro, son suplementarios. Entonces, ¿cuánto le falta a x para llegar a 180? Simplemente 180 menos x, ¿no? Esa es la propiedad que vamos a utilizar. Ahora sí, ya podemos aplicar esta propiedad. Aplicando la propiedad dice que x, o sea, el ángulo, este ángulo, en este caso mi x vale 180 menos x, será igual a 90 más m. ¿No? ¿Qué es m? M es el pico de arriba. En este caso es 80 grados sobre 2. Entonces, aplicando la propiedad, tengo que 180 menos x es igual a 90 más 80 medios. Ya esto es fácil de calcular, ¿no? 80 medios es 80 entre 2 es 40, 180 menos x es 180 menos x es igual a 90 menos 40 es 130. De aquí ya puedo calcular entonces el valor de x. ¿Cuánto vale x? X vale 50, ¿sí? ¿Está claro hasta ahora? Muy bien. Veamos otro ejemplito más para que después podamos hacer nuestros ejercicios. A ver, ejemplo. Dice, si en el triángulo ABC, BM es mediana, ¿recuerdas qué es una mediana? Una mediana es aquel segmento que parte de un vértice y cae justo en la mitad del lado opuesto. En este caso el lado opuesto es AC. Entonces dice que BM es mediana, ya tenemos eso. Es mediana del triángulo ABC, calcula la medida del ángulo MBH. Nos piden este angulito de aquí. ¿Cómo lo podemos calcular? Veamos. Aquí tenemos otro teoremita que nos va a ayudar. Este se llama el teorema de la mediana. ¿Qué dice? Si tengo una mediana BM, por propiedad, en todo triángulo rectángulo, aquí tenemos el triángulo es rectángulo, podemos aplicar esta propiedad. Dice que la mediana divide, primero, el lado opuesto en dos lados iguales. Y más aún, la mediana también es igual a uno de los lados opuestos, ¿verdad? Sí, entonces apliquemos este teoremita en nuestro ejercicio. Veamos. Ya decimos que esos tres lados son iguales. Claro, por el teorema de la mediana. Ahora, me piden a calcular MBH. Yo le pongo X. Muy bien. Ahora, en AHB. ¿Qué tenemos? ¿Cómo calculo este angulito? Si yo sumo 60 más este ángulo, le voy a poner Y, no lo conozco, debe darme 90. Porque 60 más Y más 90, 60 más Y debe ser 90. Más este 90 suma 180, ya tenemos. Voy a calcular cuánto vale Y. Y vale 30 grados. Entonces ahí pongo 30 grados. Ahora, fíjate en el triángulo grande. También es rectángulo. Si esto vale 60, ¿cuánto vale este angulito? Ya te estás dando cuenta, ¿no? Asimismo, BCA también vale 30 grados. Ahora, si BCM es isósceles, porque tiene dos lados iguales. Si tiene dos lados iguales, entonces tiene dos ángulos iguales. Si aquí vale 30, ¿cuánto valdrá el otro lado? 30 grados. Miren, ya tenemos entonces una relación para hacer cumplir. ¿Cuánto será? La suma de estos tres ángulos, 30 más x más 30, debe ser 90, ¿no? En el triángulo ABC, en el triángulo grande, que se cumple. Se cumple que 30 más x más 30 debe ser 90. Entonces tenemos que x es igual a 30. ¿Sí, jóvenes? Muy bien. Hasta aquí creo que tenemos suficiente para poder desarrollar nuestros ejercicios.